Bien, les saludo en esta hora, en el amor del Señor, a cada uno de ustedes, deseando que el Señor les bendiga grandemente. Estamos transmitiendo solamente por Facebook porque hemos tenido algunos inconvenientes con el otro celular que nos ayuda, así que ahí vamos a solucionarlo. Quería decirle, hermanos amados, que esta semana comenzamos ya con las actividades comunes que tenemos, que dejamos de tener a fines del año pasado, y esta semana ya empezamos con nuestra escuela bíblica, con EEB, así que ponga ahí mucha atención a las clases donde usted asiste, de los módulos, de los 5 módulos, y a los libros también que vamos a repartir los próximos, porque ya esta lección va a durar de aquí a unos 2 meses quizá aproximadamente, y de ahí ya estaremos haciendo llegar los libros nuevos para terminar el año y parte del próximo también. Bueno, si hay alguno que se quiera añadir a estos estudios, tiene la posibilidad de hacerlo responsablemente, porque los libros están en su totalidad y no hay más. O sea, eso quiero decir, no hay más acá en Chile, porque estos se piden, se traen de Estados Unidos, y donde ahí está, digamos, todo lo que tiene que ver con este material, y cuesta un poco traerlos al país, así que aproveche. En esta oportunidad vamos a tener 75 libros solamente, pero para 75 hermanos que quieran estudiar la palabra, que ojalá comiencen y terminen, no comiencen y quizás solamente en el comienzo, como nos ha pasado. Entonces es un material que no se está aprovechando bien. Y queremos que usted se añade, digamos, a esta serie de estudios que hacemos durante la semana, y bueno, ahí tiene que acercarse a alguno de los líderes, de los maestros, para poder hacerse parte de esta escuela que hemos llevado por muchos años y vamos a seguir llevando por los años que el Señor diga. Y lo demás tiene que ver con las diferentes actividades que ya empezamos a reactivar, ¿no es cierto?, los diferentes ministerios y otras cosas más que estamos añadiendo de trabajo para este año. Así que el Señor les bendiga, que sea un buen año para todos. Nuestro compromiso con el Señor, en todos nuestros compromisos que tenemos con el Señor, incluso aquellos que hemos hecho, ¿no es cierto?, de manera financiera para con nuestra iglesia, también es importante, ¿no es cierto?, responder a eso, porque es lo que nos ayuda también a sostener y mantener la obra del Señor. Así que estamos todos incluidos, estamos como familia incluidos, ¿no es cierto?, en todos esos desafíos, como también los desafíos misioneros a través del sobre misionero. También yo creo que el año pasado nos faltó un poco, pero tuvimos que reponerlo de otro fondo para poder cubrir. Pero estamos ahí en ese compromiso, orando siempre por las misiones nacionales, como también a través de la Iglesia Perseguida o Voz de los Mártires, que también es un ministerio al cual estamos añadidos, ¿no es cierto?, y oramos permanentemente. Lo que yo voy a compartir en esta hora es un pasaje que anticipaba el día jueves con los jóvenes, pero desarrollándolo ya de manera un poco más amplia y aprovechando el tiempo. Entonces quiero llevarles justamente a esta palabra en esta hora, donde le he llamado la vida cristiana un desarrollo continuo. La vida cristiana es un desarrollo continuo, y eso es así, o sea, nadie puede decir lo contrario, pero lo he basado, lo he escrito de esta manera, por más que nada el texto que voy a compartir en esta hora, que nos induce a pensar de que estamos siempre en desarrollo, estamos siempre en progreso, en buscar parecernos más a Cristo, o simplemente de una manera natural ir desarrollándonos en la vida que ahora tenemos con Cristo. Antes vivíamos sin Cristo, igual nos desarrollamos, pero no en las cosas que son del Señor. Entonces hay una gran diferencia en eso, obviamente, porque los valores del reino
son aplicables a una vida cristiana redimida. No podemos decir de todos, porque la vida del Señor nace a través de un encuentro que nosotros tenemos con Cristo Jesús. Quiero decirles también en esta hora que lo que quiero apuntar es más que nada que ustedes puedan tener estas cuatro palabras o verbos que el apóstol Pablo aplica para que nosotros podamos también tomarlo como una forma de ayuda espiritual, ¿no es cierto? Y podamos también encauzar nuestra vida para ir de una u otra manera superando las cosas que son nuestras debilidades, que tienen que ver con esas luchas permanentes en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestro carácter, lo que sea. Bueno, estas herramientas que Pablo nos entrega nos van a ayudar justamente a eso. En Filipenses 4:9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Cuando el apóstol desafía a esta iglesia, porque lo hace la iglesia de Filipo, ¿no es cierto?, primordialmente, y a nosotros, por supuesto, porque es una palabra vigente para nosotros, y le dice esto haced, alude a una acción repetida, una acción continua. No es algo que se haga y se deje de hacer. No es un máximo de cosas que hay que hacer y no hay nada más que hacer, sino que está hablando de una acción continua. Es como alguien que estudia una profesión y se gradúa de esa profesión y comienza a ejercer esa profesión. Aquel que estudia algo y se introduce en el mundo laboral va a hacer lo que estudió y lo va a hacer de manera permanente. Es una dedicación diaria, es una dedicación permanente, es una dedicación continua. Quiere ejercer su profesión de la manera más seria, más responsable, y eso lo va a hacer día a día. No va a dejar de ser porque es fin de semana, porque es feriado, porque tiene un día libre. Va a dejar de ser lo que por lo cual, digamos, estudió y por lo cual se tituló, ¿no es cierto? Es su profesión y podríamos decir que es su vocación también. Bueno, Pablo usa este mismo sentido cuando dice esto haced. Y está hablando de algo continuo, está hablando de algo permanente, algo diario, algo que nos mueve, que nos motiva a hacer y hacerlo por amor a lo que estamos haciendo. Si en este caso estamos hablando de una profesión, cualquiera que sea esa, en el rubro que sea, usted lo va a hacer porque ama lo que está haciendo y lo va a hacer responsablemente. Se va a impregnar del conocimiento y se va a entregar a lo que está haciendo. Bueno, Pablo usa esta expresión en base a estos verbos anteriores para decir, cuando ustedes hagan esto, deben impregnarse de esto y deben ejercerlo con toda la entrega total, con todas sus fuerzas, amando aquello por lo cual Dios les ha llamado a hacer. Él encierra estos cuatro términos, verbos, acciones, ¿no es cierto? Y las primeras tienen que ver con la parte teológica o la parte del conocimiento y tiene que ver con el discipulado en sí. Y ese discipulado está centrado en el conocimiento, en primer lugar, porque dice lo que aprendisteis. Lo que aprendisteis. Y encierra dos términos griegos, matetes o mantanos, que aluden a una serie de eventos que comienzan con el discipulado. Discipulado, lo que encierra todo lo que es la enseñanza, el aprendizaje, la instrucción y la disciplina. El discipulado tiene que ver con eso. El discipulado tiene que ver con todo lo que es el conocimiento, todo lo que es la manera de aplicar este conocimiento, pero también tiene que ver con una vida disciplinada.
No se puede ser un buen discípulo si no estamos viviendo una vida disciplinada. No podemos ser discípulos de Cristo si no estamos viviendo una vida disciplinada conforme las exigencias de Dios a través de su palabra. Por lo tanto, lo que está diciendo Pablo en esta primera expresión es y revelando al mismo tiempo un discipulado profundo. Pablo lo hizo de manera continua. Él fue discipulado, ¿no es cierto?, por un lado, pero también él en el ejercicio de lo que Dios le enseñó y lo que aprendió, él también lo hizo de manera responsable, profunda, con compromiso, y no mirando ni siquiera sus propios beneficios personales, sino que una entrega total, y lo vemos en todo su ministerio, cuando en las ciudades donde entraba, en algunos lo recibían de mala forma, fue golpeado, fue dejado prácticamente como muerto en esas travesías que él estuvo, en ese desplazamiento que él tuvo de un lugar a otro. Sin embargo, ya cuando él recobraba fuerzas, seguía su camino y seguía haciendo lo que tanto amaba, que era compartir el Evangelio de Jesucristo y las doctrinas también que Dios le iba revelando. Es más, Hechos 20:20 lo ratifica diciendo: ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. Pero específicamente, ¿qué enseñaba Pablo? ¿Qué era lo que enseñaba? En 2 de Timoteo 3:10 dice: pero tú has seguido mi doctrina. Le dice a Timoteo: tú has seguido mi doctrina, refiriéndose a todo lo que estaba revelado en las cartas, donde él estaba escribiendo y estaba también graficando, plasmando en su puño y letra la voz de Dios, la revelación de Dios, la inspiración de Dios para que él pudiese escribir las cartas que nosotros también las tenemos ahora en un solo libro. Entonces, claro, cuando él se refiere, tú has seguido mi doctrina, se refiere a todo lo que Dios le estaba revelando a él, todo lo que el Señor le estaba trayendo a su mente y corazón para él aplicarlo y enviarles a las diferentes iglesias. Ha seguido no solamente mi doctrina, sino también mi conducta, dice él, mi propósito, mi fe, mi longanimidad. Y me detengo un poco y hago un paréntesis en esta palabra longanimidad, que es largura de ánimo, porque lo que Pablo hizo y lo está aquí revelando de esta manera, de una manera sencilla a través de esta palabra, es que él siempre tuvo el mismo ánimo para predicar el Evangelio a quien se le presentase en su camino. Él no era un hombre impredecible, no era un hombre de doble ánimo, no era alguien que usted no sabía si, como decimos nosotros, se levantó con el pie derecho o el pie izquierdo. Usted no, en él no estaba sorteando cómo venía él, cómo era el carácter de Pablo en el nuevo día que se le presentaba. Pablo era un hombre predecible en su carácter. Pablo era un hombre que se manifestaba tal y cual como era. Era un hombre serio, era un hombre profundo, pero también era un hombre atractivo para muchos. Por eso no se olviden cuando la iglesia de Éfeso lo despidió después de haber estado 3 años ahí con los hermanos. La gente se le colgaba al cuello y le lloraba también porque amaba al apóstol. No siempre las respuestas de una iglesia son así hacia los pastores que se van de sus iglesias. Hay muchos que obviamente no hay a la hora que un pastor se vaya, pero hay mucha gente que ama al siervo de Dios. Ama a quien les ha enseñado y que los ha discipulado. Hay otros que se van a mantener siempre a la distancia, no les va a importar, no les va a interesar, no entienden la palabra amor y cariño fraternal hacia los siervos de Dios. Pero en este caso, Pablo, en su largura de ánimo, él manifestaba quién era. No era un hombre predecible. Es como cuando alguien me preguntó a mí,
aquí estando en esta iglesia y me dijo si yo era el mismo que estaba en la casa. Yo le dije, sí, soy el mismo. De hecho, en la casa soy peor. Pero en el buen sentido, en el sentido de manifestarme no con esa doble vida que muchas veces se vive en algunos casos, en algunos cristianos y líderes también, o pastores, vamos a decir también, que a veces somos una cosa en la iglesia y en la casa, en el hogar, somos otra, o en el trabajo somos otra. Eso siempre va a estar, en alguna medida, nos va a estar calificando si somos verdaderos o no. Pero Pablo decía y hablaba de que ha seguido su longanimidad, su largura de ánimo, un ánimo que a pesar de los obstáculos y las decepciones, él la mantenía siempre firme de la misma manera. Porque escuche bien esto, es muy difícil seguir a alguien o imitar a alguien el cual su ánimo está condicionado a lo que está viviendo en el día a día. O sea, si este día le fue mal, entonces vamos a tener a alguien emitiendo una expresión de derrota, ¿no es cierto? Y eso, sin duda, no le va a hacer bien ni al grupo, ni a la iglesia, ni a los que estamos nosotros discipulando. Entonces, el apóstol dice a Timoteo, tú has seguido también mi carácter y yo no oculto nada, soy tal y cual como tú lo has visto. Siempre soy igual frente a cualquiera de las cosas que tenga que enfrentar en el día a día. También ha seguido mi amor y mi paciencia. Y esto al final, y escuche bien, implica un desplazamiento. Este aprendizaje implica un desplazamiento. O sea, para yo poder enseñar, tengo que desplazarme a quien quiero enseñarle. Yo no puedo esperar que la gente venga a preguntarme lo que tienen que aprender. Yo debo ir, yo debo preocuparme, soy el que tiene que desplazarse, y el apóstol lo demostró en todo su ministerio. Era él el que recorría las regiones, el que hacía esas grandes travesías, el que pasaba diferentes vivencias y situaciones en su ministerio, y lo hacía porque él quería ir, enseñar, mostrar a Jesucristo y también cautivar a nuevas personas con el mensaje de Jesús y cumplir su ministerio, que era el ministerio del discipulado acerca de las verdades de Dios y basadas en Jesucristo y en las cosas nuevas que el Señor le iba revelando al apóstol. Por lo tanto, una de las cosas que nos debemos nosotros aprender, que en el aprendizaje nosotros tenemos que desplazarnos, nosotros tenemos que interesarnos en quienes no tienen a Cristo para poder llevarles el mensaje de Jesucristo y poder discipularlos de la manera que Dios quiere y nos ha revelado en su palabra. Lo segundo que el apóstol alude acá es recibisteis. No solamente lo que aprendiste, sino también lo que recibiste. Y como algunos dicen, este es un término técnico para revelar las verdades de Dios. Es un término, como dicen algunos, para la revelación de Dios. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 2:13 dice, así que no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptamos no como palabra humana, sino como lo que realmente es palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Es interesante este texto. Amo este texto, la verdad. Es interesante. Porque nosotros hoy día sabemos y entendemos que lo que tenemos y lo que llamamos Biblia es palabra de Dios. Usted no va a abrir un libro de filosofía para decir, aunque haya un texto bíblico, va a decir, voy a leer la palabra de Dios. Usted no va a leer un comentario de algún teólogo porque está revelando o está haciendo alusión a un texto de la palabra del Señor. Usted no dice, voy a abrir la Biblia. Usted lo hace en base a ese libro que nosotros llamamos Santa Biblia, o Biblia, donde la abrimos va a contener los libros que allí están revelados, canonizados
o aprobados para que nosotros podamos conocer a Dios mismo y los propósitos de Dios. Por lo tanto, no tenemos problema con eso. Pero muy distinto es en los tiempos de Pablo, en que en su tiempo donde él enseñaba y predicaba, no había más que el Antiguo Testamento, que era conocido como la palabra de Dios. No había más palabra de Dios que esa. Incluso los evangelios estaban siendo traspasados a través de los apóstoles, como el Señor les enseñó a otros discípulos y a otros discípulos, y aún en la diáspora, en esas persecuciones que hizo que muchos se dispersaran, digamos, por el mundo, llevaban el conocimiento de Dios en su mente y en su corazón. Y allí hay una acción poderosa, especial del Espíritu Santo para mantener la Escritura de la manera como ellos la habían oído. Entonces, el apóstol Pablo, cuando él enseñaba y él escribía las cartas a las iglesias, entonces las iglesias debían recibirla como palabra del Señor. Y esa es una acción muy del Espíritu de Dios, que nos convence que lo que yo estoy oyendo es palabra de Dios. Y no solamente eso, sino ratificar que lo que estoy oyendo es palabra de Dios, es el rema de Dios, es la revelación de Dios, es el conocimiento de Dios para mi vida. Es lo que abrimos semana a semana o domingo a domingo para poder predicar y enseñar. Si nosotros lográsemos entender en realidad, con seriedad, con profundidad, que lo que predicamos es palabra de Dios, entonces nos mostraríamos interesados o nos mostraríamos inquietos por oír lo que es la voz de Dios. Cuando usted abre su Biblia, por ejemplo, para leerla, usted no debe caberle la menor duda que lo que está leyendo es palabra del Señor, palabra de Dios para su vida. Pero el apóstol Pablo no tenía esa oportunidad, no tenía esa facilidad. Entonces, él habla y añade y dice, le predicamos a ustedes palabra de Dios. Y queremos que ustedes no la acepten como palabra humana. Esta es palabra del Señor que les ha sido revelada a ustedes. Entonces, sin duda, era un desafío grande. Pero ¿cuál era la virtud, quiero decir, que de una u otra manera era lo que hacía que esta palabra cobrara vida en los corazones? Y yo quiero compartirles justamente esta expresión que leí, que es fundamental que los que oyen la palabra de Dios debían hacerlo o deben hacerlo, debemos hacerlo con disposición y obediencia. Cuando hay disposición a oír, cuando hay obediencia en la disposición, entonces podemos lograr cosas mejores para nuestra vida. Podemos lograr cambios absolutos en nuestras vidas. Podemos lograr un compromiso profundo en nuestras vidas si hay disposición de obediencia a lo que estamos oyendo. Y esto va a generar buenos resultados. Y tendremos gente convertida, gente cambiada, gente transformada, gente que dispuesta a servir al Señor de la mejor manera, porque ha entendido, ha comprendido la voz del Señor para su vida. Qué interesante es eso. Pero tiene que haber disposición de obediencia. Hay mucha gente que resiste la palabra de Dios, la resiste. De verdad, la resiste. Hay mucha gente que no le interesa oír. Hay mucha gente que en este tiempo especial de pandemia muchas veces no se ha mostrado porque no está realmente interesado o ni siquiera han llamado para decir, pastor, ¿cómo está la iglesia? O ¿cómo va todo? No lo hacen.
porque no hay una disposición de obediencia. Sin duda hay otros que lo manifiestan de otra manera, y yo lo veo así también, y gloria a Dios por eso, porque están preocupados también en otras áreas, y yo los veo porque me doy cuenta de eso, aunque no lo estoy viendo quizás domingo a domingo, o a veces en un me gusta, o no sé, o en alguna publicación, pero sé que hay hermanos allí. Pero hay otros que no se dan a entender, es como que desaparecieron, como que se los tragó la tierra o simplemente se los llevó la pandemia. Pero qué importante, hermanos, es una disposición a oír y no a resistir la voz del Señor. Segunda de Timoteo 4:14 dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. O sea, ahí tenemos a un hombre que resistía las enseñanzas de la palabra de Dios que se transmitía a través de la voz del apóstol Pablo. Estamos hablando de un creyente que era parte de la iglesia, pero Pablo lo alude como alguien que ha causado muchos males. Algunos dicen que probablemente era porque él mismo estaba enseñando doctrinas contrarias. O sea, era alguien que estaba dentro de la iglesia, pero como no había esa consistencia escritural, entonces se resistía a ser enseñado por el apóstol. Y creaban sus propias doctrinas, sus propias enseñanzas, por lo demás herejes, y lejos de la sana doctrina, lejos de lo que Dios estaba revelando, en este caso al apóstol. Por eso el Señor respaldó profundamente el ministerio del apóstol Pablo. Y este hombre causaba muchos males, o sea, era alguien que era un tropiezo para la obra de Dios. Se resistía a ser enseñado, se resistía a la autoridad, como mucha gente hoy día se resiste a la autoridad pastoral, se resisten a la autoridad de una denominación, se resisten a la autoridad de un líder. Hay mucha gente que tiene esa disposición, por eso hay gente que no le acomoda a las iglesias y emigran de las iglesias y hacen por ahí sus propios grupos o simplemente llevan el evangelio a su manera. Eso no es la forma. Por eso Dios hizo todo este plan para la iglesia y colocó y confirmó también ancianos y pastores para que la iglesia pudiera ser enseñada. Entonces, hermanos, no es solamente la disposición corporal a oír, sino la disposición del corazón, a saber y entender que estoy oyendo palabra del Señor. Después de que Pablo expone estos dos términos prácticos de la doctrina, alude a dos términos más, pero que ahora apuntan al testimonio. Y Pablo dice, oísteis de mí. Él estaba indicando a los hermanos de Filipo que lo que ellos habían oído de él, el testimonio de Pablo corría por todos los lugares, sin duda, porque él predicaba de un lugar a otro, se desplazaba y su nombre era muy conocido. Él sin duda llevó el liderazgo de la iglesia que se estaba formando en las enseñanzas de Jesucristo y en las nuevas revelaciones que Dios le iba dando a través del Espíritu Santo. Entonces los hermanos de Filipo estaban ahora conociendo al apóstol de lo que habían oído de él, lo que oísteis de mí. El testimonio del apóstol era un testimonio intachable, y eso es así. Es un testimonio intachable. Pero no exento de que también hubieron personas, detractores, enemigos fuera de la iglesia y enemigos dentro de la iglesia que quisieron enlodar el testimonio del apóstol Pablo. Siempre, de una u otra manera, vamos a encontrar gente que quiere enlodar tu testimonio o nuestro testimonio. Qué difícil es luchar contra aquellos comentarios donde tú no estás presente y donde alguien te quiere enlodar y difamar. ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cómo te defiendes con eso? ¿Cómo enfrentas todos esos tipos de comentarios?
¿Quién está hablando mal de ti, ya sea por envidia o porque simplemente se acordó de algún pecado que ya dejaste sepultado hace muchísimos años atrás? ¿Qué están hablando de nosotros? Pero en esta gran nube de testigos, y este es un pensamiento muy personal, muy particular, muy mío, en esta gran nube de testigos, donde está la iglesia, donde está el vecindario, donde está la comunidad, donde está el campo laboral, esta nube de testigos, el mejor de los respaldos siempre lo tendremos primero de nuestra propia familia. Siempre. Siempre estará mi propia familia como primeros testigos de mi vida. No siempre, y voy a decir, excepcionalmente hay casos donde no es así, por diferentes razones. Pero yo diría que en el más del 90% de los testimonios fidedignos acerca de nuestras vidas, cómo somos, cómo nos mostramos con respecto al Evangelio, está primero en mi propio hogar, en mi propia familia. Son mi primer testigo de lo que Dios ha hecho en mi vida, son mi primer testigo de lo que yo estoy enseñando y predicando. Y lo segundo tiene que ver con el resto, o sea, tiene que ver con todo el resto del entorno, de cuán consecuente somos de lo que predicamos. A veces, lamentablemente, vivimos dobles vidas. A veces nos mostramos en el ambiente del Evangelio de una manera, en el hogar nos mostramos de otra manera, en el trabajo de otra manera o en la comunidad de otra manera. Y eso me acuerdo muy bien de un jefe que tuve cuando en el sur fue uno de mis primeros campos laborales, por decirlo, y en una de esas grandes lecheras que hay en el sur de Chile, en el contexto ahí de Osorno, que fue mi primer campo laboral, había un jefe que tenía y le llamaban el veneno. El veneno. Yo no conocía porque no era mi jefe directo, era de otro turno. Y una vez lo tuve, entonces yo dije, ahí viene el veneno. Pero ocurre que el veneno, el cual era conocido por su mal carácter, por ser un jefe déspota hacia sus trabajadores, pues ese veneno, ese hombre, era cristiano. Pertenecía a una iglesia hermana. Entonces yo no entendía bien, yo estaba tan apasionado con el Evangelio, con lo que amaba, que no entendía la inconsecuencia. Espero que tú donde trabajes no te digan el veneno. Pero esas dobles vidas, esas cosas que juegan un papel importante en nosotros, en nuestro testimonio, debemos irlo afinando de tal manera que no haya nada que sea un obstáculo para que la gente conozca el Evangelio de Jesucristo. Que la gente lo que oiga de mí pueda ser algo testimonial en favor del Evangelio de Jesús. El apóstol Pablo tuvo que demostrar a través de los resultados que verdaderamente lo que predicaba y enseñaba era de Dios. 1 Corintios 2:4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Incluso tuvo que responder ante las autoridades romanas por causa de las difamaciones. Segunda de Timoteo 4:16, donde hace defensa ante un tribunal civil romano. Sin duda que este siempre será un tema complejo, hermanos. Siempre será un tema complejo. ¿Qué están oyendo los demás de mí? ¿Qué están diciendo de mí? ¿Qué están diciendo de ti? Pero yo tengo herramientas que pueden también confirmar qué es lo que están oyendo de mí. Que lo que oigan de mí sea consecuente a lo que yo estoy predicando con respecto al Evangelio.
lo que yo estoy enseñando, y quiero que también los otros aprendan con respecto al Evangelio. Y por último, hermanos, para no extenderme más, lo que visteis en mí. Y aquí alude directamente a los filipenses, que no solamente habían oído del apóstol, sino ahora estaban viendo al apóstol, estaban compartiendo con él, estaban conviviendo con él y estaban mirando y siendo testigos visibles del carácter del apóstol Pablo, especialmente con respecto al discipulado o las enseñanzas del Evangelio que él tanto compartió o proliferó, ¿verdad?, por diferentes regiones cuando enviaba sus cartas y él graficaba a través de eso las doctrinas del Señor. Ahora estaban siendo testigos visibles de las conductas del apóstol y del carácter de él. Escuche bien esto. Nuestras conductas están estrechamente ligadas a nuestro mensaje. Están ligadas estrechamente a nuestro mensaje. Porque para que el mensaje tenga respuesta, debe haber un testimonio que hable por sí solo, que demuestre que Dios ha hecho algo nuevo, real. Y eso se debe notar. Gloria al Señor. Se debe notar. Se debe notar que donde tú vives es el hogar de un creyente. Se debe notar que en tu trabajo, en el puesto de trabajo donde tú eres responsable, donde tú eres el primero que llega, o bien donde tú no faltas al trabajo porque te quedaste dormido o porque estuviste en una convivencia de amigos y al otro día no pudiste ir porque no estabas bien y tantas otras razones. Bueno, que ese puesto de trabajo sea el puesto de alguien que está demostrando que tú eres un cristiano. Que allí donde tú estás ocupando un lugar dentro de la iglesia, sea un hombre que realmente tenga disposición a la obediencia. No sea alguien que está ocupando un número, un asiento de una iglesia, sin demostrar realmente el carácter de Jesucristo, amando la obra de Dios, amando a sus pastores, amando a sus líderes, amando a sus hermanos. Porque la inconsecuencia va a estar y se va a notar. Y la consecuencia también se va a notar. Por lo tanto, nuestro testimonio debe ser en todos los lugares, en todos los escenarios, de la misma manera. Lo que oyeron y lo que vieron en base a el Evangelio de Jesucristo, al aprendizaje y a lo que los demás están recibiendo de mí cuando yo abro mis labios para hablar de Jesucristo, deben estar en coordinación, en conexión. Termino con esto. El apóstol encierra aquí estos 4 aspectos del desarrollo de la vida cristiana diciendo: esto haced, esto haced. O sea, si quieren ser eficaces, entonces hagan conforme les he enseñado. Y el Dios de paz estará con ustedes. O sea, está diciendo que la paz de Dios, que es tan real como el mismo Dios, será parte de nuestra vida diaria. Hermanos, cuando hay una conciencia limpia delante del Señor, hay paz. Gloria a Dios, hay paz. Tú vives en paz, tú compartes en paz, tú te desarrollas cristianamente en los términos del Señor donde estés, en el hogar, en el trabajo, en la comunidad, donde sea, en paz. ¿Por qué? Porque sabes que en tu conciencia tú tienes paz con Dios porque estás haciendo lo correcto. Estás haciendo lo correcto. Concluyo con esto. Mi vida cristiana depende de un esfuerzo permanente. Es un esfuerzo permanente, diario, continuo. Y debe ser mi máxima ocupación en mi día a día. Eso debe estar en nosotros como el día
a día, yo debo anhelar parecerme más a Cristo, que los demás vean a Cristo a través de mí. Gloria al Señor. Y las otras cosas, dejárselas en las manos de Dios. Siempre vamos a tener detractores, eso es así. Siempre va a haber alguien que de una u otra forma va a ser nuestro detractor, que no va a estar con nosotros. Pero no importa. Si es por causa del Evangelio, si es en consecuencia al Evangelio que nosotros hemos recibido de parte del Señor, gloria al Señor. Cristo tuvo detractores siempre, hasta el día de su muerte, hasta el día de su ascensión, hubieron detractores. Hasta el día de hoy hay detractores del Evangelio, pero somos nosotros los que tenemos que hoy vivir y llevar la consecuencia del Evangelio, porque hay gente que necesita al Señor y hay gente que va a creer a Jesucristo. Y por eso nosotros debemos seguir desarrollando nuestra vida cristiana día a día para bendición de los demás, para que se le abra la puerta a alguien que le necesita. Oramos. Padre, oramos y te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Ayúdanos, Señor, cada día a llevar nuestra vida en Cristo de la mejor manera. Que el Espíritu Santo nos guíe, nos llene de su presencia. Gloria a ti, Señor. Y Padre, oro también en esta hora por los que están enfermos, por los que están abatidos. Señor, en el nombre de Jesucristo, aquellos, Señor, que se han debilitado probablemente en su fe, en el nombre de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, tú, Señor, anímales, afírmales. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda semana.